Bueno, qué bendición es una vez más poder traer una palabra de bendición para cada una de nuestras vidas. Eh, Reunirnos al día del Señor, que es lo importante, y saber que Él habla a través de su palabra. Bueno, en esta preciosa mañana pues traigo un mensaje de parte de Dios, el cual tiene como título La nueva vida. Bueno, todos sabemos que la vida es muy compleja y la vida es muy difícil de explicarla y de interpretarla en sus áreas, en sus ámbitos. Y pues en esta preciosa mañana pues yo quiero traer un mensaje que desde hace tiempo, desde hace mucho, el hombre ha querido indagar, investigar, pero que realmente no se han habido los resultados antes de Cristo para que se supiera realmente qué es la vida. Cuando vemos nosotros pongamos un niño pequeño que nace, le vemos muchas cualidades y se siente el amor, se siente ese ambiente cambia en un lugar cuando llega un bebé o un niño pequeño. Pero a medida que va creciendo, empezamos a ver características, empezamos a ver cosas que el niño va por su propia mentecita aprendiendo y asimismo también va ejecutando de todo lo que aprende. Entonces, ese es el tema que quiero esta mañana explicar y quiero primeramente darle la gloria a Dios y vamos a orar para que Él nos dé dirección. Entonces, amado Señor y Dios Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, gracias por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros y en cada día, Señor, que estamos, Señor, recorriendo esta vida, recorriendo este mundo, Señor, al cual tú nos has enviado, Señor, para que hagamos tu preciosa voluntad, Señor. Por eso es que en esta mañana te pido dirección, que traiga revelación de tu palabra, Señor, y acerca de este tema, nos lo hagas entender y comprender, Señor, a cabalidad, Señor. Todo lo que queramos explicar, todo lo que queramos enseñar, Señor, que seas tú, Señor, trayendo tu Santo Espíritu, que es el único Maestro que nos puede enseñar, nos puede redarguir, corregir, instruir, Señor, como dice tu palabra. Por eso es que te doy gracias y te pido dirección, me quito de este lugar y te pido que seas tú enseñándonos este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, entonces hablábamos de la vida. Hombres antes de Cristo, 300, 400 años de Cristo, quisieron explicar qué era la vida. Quisieron explicar, indagaron, hombres pensadores de la época. Estoy hablando de hombres como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, hombres que quisieron indagar en la historia humana. Ellos todo lo que veían a su alrededor lo iban investigando, iban mirando, iban filosofando. Eh, la palabra filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Ellos querían tener más entendimiento de lo que veían a su alrededor y pues empezaron. Y de hecho hay muchos adelantos científicos que hoy tenemos gracias a estos pensadores, gracias a estos grandes hombres que de una u otra manera nos colaboraron, nos ayudaron, Señor, a la que se desarrollara la sabiduría y la ciencia en esa época. Pero después de Cristo, 1600 años después, hubo otros hombres, matemáticos, físicos, geólogos, cartógrafos. Bueno, hay una infinidad de hombres que también han contribuido a la historia humana y, y tratando de entender o interpretar y buscando realmente una verdad, pero ninguno la ha hallado. Hasta que vino el Señor Jesucristo y nos trajo una revelación a nosotros como hombres, a nosotros como hijos de Dios, nos vino a traer una revelación y esa es la única que tenemos y las únicas bases que tenemos nosotros para saber de dónde viene el hombre, quién es el hombre y para dónde va. Es la única manera, no hay otras maneras de nosotros poder entender a la humanidad, entender la vida humana. Entonces yo quiero pues ir a un versículo que nos va a traer luz y nos va a empezar a enseñar y abrir ese campo de conocimiento que es acerca de la humanidad, del hombre, que tanto esfuerzo ha hecho el mismo hombre por conocerlo y aún hay mucha ceguera, tanto espiritual como física, en los hombres. Entonces, quiero que vayamos allí a un versículo que tiene en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Voy a leer hasta el versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos da concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces aquí lo que primero nos está hablando Pablo, en este versículo 2, que es donde nos habla de la sabiduría, dice que hay una sabiduría que es humana y hay otra sabiduría que proviene de Dios. Pero esa sabiduría viene a través del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Nos podemos preguntar. Pues es simplemente la tercera persona de la Trinidad. Aquel a cual el Señor Jesucristo, cuando se levantó hacia los cielos, les dijo a sus discípulos: me voy, pero no os dejo solos, os doy un consolador que siempre estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y de esta manera nos dejó y les dio esa buena nueva de que iba a venir una persona que nos iba a enseñar, que nos iba a traer revelación a nuestras vidas y a nuestras mentes. Y dice que Él es el único que puede acomodar lo espiritual a lo espiritual, que puede enseñarnos no cosas con sabiduría humana, sino con sabiduría que proviene de Dios. Y también dice que ¿quién puede explicarnos las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en el hombre? Y esa fue la manera como el Señor crea al hombre con tres áreas en su vida: espiritual, sentimental o el alma, y físicas. Y de estas tres áreas son las cuales podemos entender al hombre, podemos entender quién realmente somos y qué somos. Los creyentes cristianos somos y tenemos una manifestación diferente a la del mundo. Por eso es que tenemos que ser diferentes, porque se supone que si la sabiduría de Dios, que si todo conocimiento de Dios está en nosotros, que podemos entender muchas cosas que el hombre hasta el día de hoy, que el hombre natural, dice la palabra, no entiende, nosotros las podemos entender. ¿Por qué? Porque tenemos otra manera de discernir las cosas, y esa manera es espiritualmente. Entonces nosotros en esta tierra, como decía el Señor Jesucristo, somos la sal de la tierra. Vemos diferente las cosas, las sentimos diferente, las percibimos, y asimismo podemos ser ese reflejo de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Y asimismo entonces somos libros abiertos a cualquier interpretación, a cualquier obra que hagamos. Nuestros pensamientos siempre tienen que estar ligados a la mente de Cristo, dice la palabra. Entonces, de esa es la única manera que podemos nosotros dar conocimiento al mismo mundo, a través de lo que obramos, de lo que hacemos, de lo que pensamos y de la manera como nos comportamos, porque ese es el único medio por el cual nosotros podemos dar a conocer al mundo las cosas divinas, las cosas de Dios. Una película, si nosotros ponemos a analizar una película, allí podemos ver acción, podemos ver muchas cosas que nos enseñan, nos lleva a la emoción, nos lleva al sentimiento y nos lleva a sacar de nosotros muchas características en ese momento que la estamos viendo. Pero simplemente puede ser ficción, simplemente pueden ser cosas que nosotros lo vivimos en un momento y ya, pasan. Entonces, pero cuando lo vivimos realmente, cuando realmente vivimos las cosas, que no sea una emoción por una película, que no sea, sino que lo vivimos en nuestra vida diaria, en nuestra misma vida, lo sentimos, lo percibimos con nuestros sentidos, entonces allí es donde verdaderamente comenzamos a ver lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es ficción y lo que es realidad. Entonces, asimismo nosotros, si nosotros le mostramos al mundo la realidad de Cristo en nosotros, la realidad de Dios en nosotros, ellos pueden impactarse, pueden ver realmente que existe un Dios y que Él es el que maneja y gobierna nuestras vidas. De esa manera pues podemos nosotros impresionar a cada persona y mostrarle a Dios en nosotros, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios, vamos a manifestar toda esa sabiduría y todo ese conocimiento que el Espíritu Santo nos da, mostrarlo a los demás. Yo tengo aquí como un punto, dice, hay tres áreas en nuestra vida que deben ser educadas para ser el reflejo de Dios en nuestras vidas. ¿Cuáles serían esas tres áreas que hay que educar? Pues lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Porque así como decía cierto hombre, decía que de una idea produce un pensamiento, de un pensamiento se produce una acción y de una acción un proyecto o algo que tengamos que hacer.
Y esa es la manera como de Dios el hombre obra, como el hombre hace. Entonces el Señor ha puesto en nosotros esa vida, no es, que es una vida pasajera por este mundo, sí, pero que tenemos que aprender muchas características como humanos y más nosotros como hijos de Dios, enseñarle a la humanidad realmente qué son estas tres áreas y no conformarnos a lo que de pronto el mundo o al pensamiento al que el mundo nos quiere llevar. Hablaba de esos pensadores en la antigüedad antes de Cristo, de Aristóteles y de Platón, Sócrates, todos estos hombres en cierta forma quisieron cambiar o quisieron modelar el pensamiento del mundo de entonces. Pero después hubo otros hombres, después de Cristo, que también empezaron a descubrir muchas cosas más, como Cristóbal Colón, como Isaac Newton, como todos estos hombres que descubrieron la energía eléctrica y muchas cosas. Entonces también dieron otro nuevo pensamiento al mundo. Y así se ha movido el mundo a través de estos pensadores, de estos hombres que han venido sobresaliendo, han venido a traer adelantos científicos, adelantos matemáticos en la física, en la química. Y el hombre se ha vuelto un hombre que hoy en día tenemos mucho conocimiento. Tenemos el conocimiento, solo con oprimir unas teclas de nuestro computador ya podemos obtener el conocimiento que queramos. Pero todo eso porque está recopilado, está allí incluido, donde lo podemos en el momento que queramos sacarlo para obtener alguna sabiduría o estudiar algún tema o alguna área, alguna situación, la podemos estudiar. Entonces son adelantos muy buenos y que nos han llevado a tener como más comodidades, a vivir como una vida mejor, pero al mismo tiempo esto ha hecho que nos apartemos del verdadero pensamiento que inicialmente los hombres de Dios tuvieron, que eran estos hombres antes de Cristo, que hablaba, ellos tenían cierta percepción espiritual y ellos, muchos de ellos, alcanzaron a conocer o conocieron de Dios. Pero ya hoy en día muchos de estos sabios entendidos o estos hombres que en realidad hoy viven a nuestro alrededor y que siguen sumando conocimiento a nuestra humanidad, están apartados del Señor. Ya no lo ven de esa manera, lo ven más humanamente, filosóficamente, de acuerdo a su pensamiento y de acuerdo a lo que el mundo necesita. Pero realmente a Dios lo tienen de la parte espiritual, la tienen de lado. No le han dado, como decir, ese privilegio a Dios de que obre en sus vidas. Entonces, hablaba de lo que pensamos, hablaba de lo que nosotros mismos decimos y actuamos, esa manera como nosotros nos movemos en este mundo de hoy. Esos tres ámbitos no son causales o no son porque nosotros seamos hijos o que traigamos ese don o esa particularidad genética en nuestras vidas, no es por eso, no es por nada de eso, ni porque nuestros padres fueron muy estudiosos o porque fueron ignorantes, eso no va a influir en nuestra genética ni en el conocimiento que nosotros tengamos ahora. Lo que influye es el ambiente que se vive o la manera como el mismo pensamiento del hombre ha ido cambiando a través del transcurso de los años y de las vidas. Entonces quiero que vayamos allí a Romanos, al libro de Romanos, y nos dé un poquito más de claridad sobre lo que venimos diciendo. Romanos 12, versículos 1 y 2, dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues bueno, lo que estos versículos están diciendo es que no debe haber conformismo en nosotros. Y así como Pablo dice que por las misericordias de Dios, como si estuviera rogando por Dios para que presentemos nuestra vida, nuestro ser como sacrificios vivos a Dios. Podemos nosotros tener un nuevo conocimiento, una nueva vida, así como es el título de esta prédica, una nueva vida que es la que nos ha dado Dios. Y esa nueva vida podemos aplicarla en cada una de las personas que nos rodean. Podemos dársela a conocer para que no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a los pensamientos que en este siglo están saliendo, en este siglo nos están mostrando.
sino que tengamos el pensamiento y la sabiduría de Dios, que va más allá, que transcurre. Así como el pensamiento traspasa cualquier tiempo, cualquier sistema, asimismo también nosotros, como hijos de Dios, no nos quedemos con un pensamiento del mundo, sino que veamos más allá, que no nos conformemos a lo que estamos viendo ni a lo que estamos escuchando. Entonces así podemos ser transformados por medio de la palabra que hablemos, por medio de la obra que hagamos, porque todo está ligado. Lo que yo hago va a ser lo que yo pienso, y lo que yo hablo va a ser también lo que pienso. Va a estar ligado siempre las tres cosas. Por eso son las tres áreas que debemos y siempre debemos escudriñar a través de la palabra, para que ella misma nos hable. Entonces nosotros somos los mismos que elegimos tener esos pensamientos, y somos los mismos que elegimos lo que vamos a hablar y lo que vamos a obrar. De esa manera. Dice que una historia que está allí en Lucas 24, dice que el Señor Jesucristo, vamos a leer una parte, pero les voy a comentar mientras tanto. El Señor Jesucristo iba por un camino, se llamaba el camino de Emaús. Iban dos hombres hablando, iban conversando, y esto fue después de la crucifixión del Señor Jesucristo. Ellos sí iban comentando todo lo que había sucedido en Jerusalén y todo lo que había acontecido sobre la crucifixión del Señor Jesucristo y cómo lo habían crucificado, y que ellos pensaban que era el que iba a redimir a Israel. Iban hablando, iban así charlando. Entonces aquí en el capítulo 24 de Lucas, en los versículos 25 y 27 dice así. Dice, el Señor se les acerca y se une como a la conversación de ellos, y se une a lo que estaban pensando. Por eso es que estas tres áreas que estoy hablando es de lo que ellos estaban pensando, lo que estaban hablando, y de qué manera estaban ya ellos tomando decisiones o qué iban a hacer. Entonces el Señor se les acerca y les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, todo lo que de él decían. Entonces él empezó a decirles y a mostrarles lo que la escritura decía de él. Entonces, ¿qué hizo él? Se les metió en su pensamiento, se les metió en lo que estaban hablando, y se les metió en las decisiones que estaban tomando, porque ya estaban tomando decisiones de, si venían de Jerusalén, ya iban para Emaús, era porque iban a volver a sus tareas antiguas, iban a volver a todo, porque pensaron que este era el que iba a redimir de Israel, y vieron que no lo era. De pronto pensaron que no lo era. Entonces su pensamiento estaban ya llevándolos a hacer otras acciones y a vivir otras cosas. Pero en el versículo 32 el Señor les dice así: y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y entonces dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Fíjense que el Señor viene, les cambia un pensamiento, les da una nueva idea, les muestra a través de que ellos dicen que les ardía su corazón cuando el Señor Jesucristo les abría las escrituras. Entonces les estaba, a través de su Santo Espíritu, les estaba cambiando su manera de pensar, su manera de hablar y su manera de reaccionar. Y dice que se levantaron y hasta aquella misma hora se fueron para Jerusalén. Ellos no esperaron hasta el otro día. En esa misma hora se devolvieron para Jerusalén. Y entonces vemos cómo el Señor puede hacer que nuestro pensamiento cambie, que nuestro pensamiento no sea igual al del mundo, que nuestro pensamiento no sea igual al de los sabios y entendidos de este siglo, dice la palabra, pero sabemos que la sabiduría proviene de Dios y es la única que nos puede dar dirección. Y aún en estos tiempos de crisis, aún en estos tiempos de confusión, aún en estos tiempos de que vemos que hay oscuridad, oscuridad aún en el conocimiento, porque el mismo hombre no ha reconocido a Dios como el Señor y Salvador, no ha reconocido a Dios como aquel que creó todas las cosas, y aún viendo el mismo hombre que la misma creación le ha enseñado muchas cosas a los hombres, y aún así no reconocemos que hay un creador, que este universo no trabaja así por sí solo, sino que debe haber una mano detrás, poderosa, detrás de todo esto. Entonces
Quiero que vayamos allí a Filipenses, lo que nos dice Filipenses, capítulo 4, versículo 8 y 9 voy a leer. Dice así: por lo cual, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo y todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, acá Pablo les estaba también hablando a los filipenses y les estaba diciendo que todo lo honesto, está hablando del pensamiento, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Dice que si hay alguna virtud, alguna, la virtud sabemos que son como decir esas características y dones, talentos que el Señor nos ha dado. Y todos tenemos, y el mundo tiene talentos, dones. Por eso es que hablaba de estos hombres que eran hombres que tenían conocimiento, que habían desarrollado dones y características en sus vidas, que podían darle una luz al mundo y un conocimiento de lo que era el mundo, de lo que realmente era lo que nos rodea, de la creación, y desarrollaron muchas técnicas, como decir la matemática, la filosofía, la ciencia, y todos estos conocimientos, pues bueno, fueron un aporte grande a nosotros como hombres, como humanos, pero en realidad la sabiduría de Dios va más por encima de todo eso. Entonces, sus acciones de estos hombres fueron diferentes. Nuestras acciones como hijos de Dios, como cristianos, tienen que ser diferentes. Y si tenemos un pensamiento nuevo, una mente nueva, una vida nueva que el Señor nos dio, asimismo nosotros tenemos que pensar, vivir y actuar frente a este mundo, frente a las circunstancias, y mostrar al mundo que hay algo mayor que lo que vemos. Hay algo mayor. Por eso es que el Señor, cuando nos pide aquí en su palabra que debemos de tener fe, es porque es algo que no vemos. La fe dice que es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Entonces es por fe que tenemos que creer en un Dios creador, en un Dios que puede cambiar estas circunstancias que vemos. Y dice que si esperamos lo que no vemos, decía Pablo en Romanos, pues con paciencia lo esperaremos. Y esa es la paciencia que el Señor ha querido que tengamos. Y esa es la manera como el Señor ha querido y quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, y qué más como hijos de Dios. Entonces, el conocimiento de Dios es el entendimiento que nos perfecciona por medio de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos este libro maravilloso, podemos entender muchas cosas de la vida. Fíjese que allí en el Edén nomás, cuando Eva va y toma el fruto después del Señor haber advertido a Adán que no debían de tomar ese fruto, ¿qué era ese fruto? ¿O qué fue lo que le llamó la atención a Eva? Pues el conocimiento. Y precisamente a causa del conocimiento es que el hombre se ha desarrollado, a causa del conocimiento es que podemos vivir una vida más agradable, comparándola con nuestros antepasados. Podemos vivir una vida más fácil a través de ese conocimiento. Pero fíjese que ese conocimiento que Adán y Eva adquirieron era del bien y del mal. Así como conocemos cosas buenas, así como conocemos cosas que nos edifican, también podemos conocer cosas que no edifican. También podemos conocer cosas que nos van a llevar a la destrucción, al pecado, al desarrollo del pecado en nosotros como humanos. Y precisamente esa fue la advertencia que el Señor quiso traer. Y fíjese que dice que el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero porque el Señor sabía y le advirtió a Adán que el día que él conociera o que tomara ese árbol, entonces que iba a caer sobre él una maldición que iba a ser la muerte. Y precisamente por eso es que hoy en día morimos, por eso es que hoy en día tenemos una vida muy corta. Entonces, y además dice que el mismo Satanás fue el que llevó a Eva a que tuviera ese deseo, a que se impactara, a que realmente ella quisiera mirar y escudriñar o comer de ese fruto. ¿Por qué? Porque tuvo una tentación y tuvo una manera como ella quiso tener un nuevo conocimiento, porque él les dijo, seréis como Dios. Y cuando le dijo, no moriréis, pues ella dijo, no, Dios está mintiendo, entonces, ¿cómo así? Yo quiero conocer eso. Y era un nuevo conocimiento que le estaba dando Satanás
a Eva y por eso fue que ella cayó. Y a causa de ese conocimiento, pues hoy en día nosotros tenemos las dos opciones, en el bien y el mal. Cierta pareja un día lleva muy poco de casados y el hombre un día le predicaron, le mostraron que a través de la Biblia podía adquirir conocimiento. Y bueno, él empezó un día a escudriñar la palabra, empezó a leerla. Y un día se acercó a su esposa, llegó y le dijo, amada, si este libro es verdad, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque la palabra empezó a lavar su mente, su corazón de todo lo que de pronto había aprendido de niño, mientras que llegó a su adultez. Después él siguió leyendo este libro y otro día llegó y le dijo, amada, si este libro es verdad, estamos perdidos, porque ya la palabra empezó a entrar más profundo ya a su corazón. Y después de que lo siguió leyendo, a lo último le dice, amada, podemos ser salvos. Y lo digo con una expresión de alegría, podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque este libro fue el que le dio la guía, el conocimiento de que primero era una verdad, y segundo, de que estaba perdido, y tercero, pues que había una manera, una forma de recuperar lo que era porque estaba perdido. Y de esa manera, como el Señor nos muestra a través de su palabra, que sí, el hombre estaba perdido, y a través de ese mismo conocimiento que adquirió allí desde el Edén, todo lo adquirimos, conocimiento del bien y el mal, estamos perdidos. Pero el Señor nos ha dado una solución, y el Señor nos muestra a través de su palabra. Inclusive allí en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos, que es lo que venimos hablando, del corazón. Entonces, ¿por qué? Porque los pensamientos salen de allá, de lo interno de nosotros. Y esos pensamientos son los que nos llevan a decidir y a tomar decisiones. Buenas, malas, no sabemos qué decisiones vayamos a tomar más adelante. Pero sí tenemos una guía, un libro, que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Y que si estamos siendo obedientes a la palabra, a lo que el Señor nos enseña, a lo que el Señor nos ha mostrado, pues vamos a tener no solo una vida placentera acá, una vida, no le digo cómoda, porque vendrán pruebas, vendrán circunstancias difíciles, pero sí vamos a poder sobrellevar la vida con inteligencia, con conocimiento y agradando siempre a Dios y sabiendo que el día que Él venga, que el día que Él nos muestre el verdadero propósito por el cual nos trajo a esta tierra, nos dio esta vida, entonces allí vamos a entender muchas cosas de las que hoy no entendemos. Porque si nosotros no entendemos las que ya nos reveló y queremos como escudriñar aún cosas que Él no nos ha revelado, Él no ha querido, es por algo. Un día estaba el Señor allá sentado, estaba sentado con los discípulos y Él les dijo, ahora les dijo que se pararan de ahí porque había muchas cosas más que Él tenía que decirles, pero que ahora no las podría sobrellevar. Y fíjese que la Biblia, nosotros vemos que poco a poco nos ha dado revelación. La misma revelación que tenemos hoy en día no la tenían los discípulos. La misma revelación que tenemos hoy, que tenían los discípulos, no la tenían los profetas, ni los antepasados como Moisés. Porque Moisés escribió muchas cosas en los libros, en el Pentateuco, los profetas, los sacerdotes como Esdras, que escribieron muchas cosas inspiradas por el Espíritu Santo, pero ellos no entendían. Aún mismo Daniel, el Señor les dijo, sella estas palabras porque son para el tiempo del fin. Entonces, aún ellos escribieron muchas cosas que no entendieron, pero ellos lo hicieron en obediencia a Dios, en conocimiento a Dios. Entonces, ya hoy en día, que hemos pasado muchos siglos después de haber sido hechos estos escritos, esta palabra, ya tenemos una revelación y por eso es que el Señor le da a Juan el libro de Apocalipsis y a través de este libro es que ya es la revelación de principio a fin de todo lo que la vida humana es. Y entonces allí es donde nosotros podemos obtener conocimiento, no hay otro conocimiento aparte de la palabra de Dios. Si hay algún hombre que se levante diciendo tengo una nueva revelación, un nuevo conocimiento, pues es un mentiroso, porque la misma palabra nos dice que tenemos que probarlos. Allí en Juan 4, primera de Juan 4, dice que probemos los espíritus si son de Dios, porque hay muchos que se han levantado por el mundo
y tienen un espíritu, y ese es el espíritu del anticristo, el que quiere engañarnos. Y hoy en día hay muchos engaños y vemos que la humanidad se encuentra confundida y en tinieblas a causa de que no conocemos este libro, a causa de que no conocemos la revelación que solo el Espíritu Santo puede traer a través de este libro. Entonces, pues la invitación es de que si usted quiere cambiar su pensamiento, si quiere cambiar su forma de hablar, su forma de actuar, la única manera es a través del conocimiento de Dios y del conocimiento que el Espíritu Santo nos da de Dios. Y a través de esta palabra el Espíritu Santo nos va a revelar quién es Dios y cómo es que va a obrar en nuestras vidas y qué es lo que va a hacer en nuestras vidas. Entonces, la invitación es para aquellas personas que tal vez estén viendo este video o estén escuchando este audio, entonces, para que ellos mismos empiecen a escudriñar la palabra. El Señor mismo lo dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, decía el Señor. Les decía a los fariseos y a todas estas personas, los religiosos de esa época, que aún de pronto creían o se creían que eran los sabios de la ley, pero aún así el Señor Jesucristo vino a mostrarles que no eran los sabios como ellos pretendían ser, sino que había algo, una revelación más alta, y esa era la que Él venía a traer. Y esa es la que predicamos hoy a través de estos mensajes, a través de las enseñanzas, las prédicas, que a través de esta iglesia o de estas iglesias, porque la iglesia es una, se da al mundo. Entonces, la única manera de aprender todas estas cosas es a través de la palabra de Dios. Entonces, la invitación es para usted que me está escuchando. Si quiere tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, yo lo invito a que simplemente haga una sencilla oración, a que sencillamente usted le entregue su corazón, su vida al Señor, a que abra la mente y el corazón y va a empezar a ver las cosas a la manera de Dios. Y va a empezar a ver las cosas y el Señor cómo va a obrar en su vida. Porque así como nosotros sentimos el amor de una persona, de un hombre y una mujer, o con nuestra familia, con nuestros familiares, sentimos un amor pero no lo vemos. Así es el amor de Dios, no lo vemos. Y así es el mismo Dios, no lo vemos, porque Dios es amor. Entonces, simplemente yo quiero dirigirlo en una oración, no es con las mismas palabras, sino que es con un corazón contrito, humillado, con un corazón abierto a Dios, decirle al Señor lo que usted quiere, lo que usted siente, y que le demuestre. Si usted no cree en Dios, si usted de pronto cree que la religión o bueno, la creencia es una farsa, pues usted mismo lo puede comprobar solo con cerrar sus ojos y abrir su corazón al Señor. Entonces yo lo invito a que cierre sus ojos y le diga al Señor con unas palabras parecidas: Señor y Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad que me das de venir a ti. Gracias, Señor, porque hoy a través de esta palabra tú has hablado a mi vida. He sentido la voz tuya y yo quiero hoy abrir mi corazón a ti. Por eso es que te pido que me perdones por todos mis pecados. Hoy me arrepiento y quiero venir a ti y quiero recibirte como mi único y Señor y Salvador personal. Ayúdame a entender todas las cosas que hoy en día no entiendo. Que tu Santo Espíritu sea el que me dé la revelación y así pueda yo entender el propósito por el cual me has puesto en esta tierra, por el cual tú viniste y enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por mí. Hoy abro mi corazón y quiero que la sangre de Cristo venga y me limpie de todo pecado. Y te recibo como Señor y Salvador personal. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, lo más importante de esta oración es de que usted se arrepienta, de que usted le pida al Señor que a través de esta sangre traiga el perdón, traiga la limpieza espiritual a su vida y que usted pueda darle la libertad al Espíritu Santo de que venga a morar en su vida y va a empezar a ver cómo su vida cambia, cómo sus palabras cambian, cómo sus acciones cambian, sus pensamientos y todo lo que usted le permita a Dios hacer. Entonces, pues yo le doy gracias a Dios por esta palabra, le doy gracias por el conocimiento que nos ha dado de ella y quiero que se unan en una oración conmigo ya para terminar por todas estas personas. Estoy hablando con aquellos que ya tienen un conocimiento de Cristo, para que nos unamos por cada una de estas personas que hay en el mundo, que aunque viven en este mundo, viven ignorantes de muchas cosas que el Señor vino a mostrarnos y aún de su palabra, porque a través de ellas que nosotros podemos adquirir la sabiduría
no la humana, sino la divina. Entonces, como iglesia quiero pedirles que se unan conmigo y digámosle al Señor así: amado Dios y Señor, gracias te doy por este mensaje, gracias Señor por esta revelación, gracias por todo lo que has traído, Señor, hoy al conocimiento de nuestras vidas, Señor. Hoy te pido, Señor, que obres en cada una de estas personas, Señor, que están viendo este mensaje, Señor, y que no te conocen, que obres y empieces a vivir, a mostrarles, Señor, que vivir contigo es lo mejor que puede haber. Muéstrales, Señor, que de la manera como tú, Señor, viniste, Señor, a morir en una cruz y a mostrarnos una verdad. Hoy te pido, Señor, que cada uno de estos hermanos, de estas hermanas, que no sé qué momento están padeciendo, Señor, tú seas, Señor, esa guía, tú seas, Señor, esa fortaleza en sus vidas, Señor. Que tú obres, Señor, a aquellos que se encuentran enfermos, que se encuentran en duda, que se encuentran apartados de ti, Señor. Vengan nuevamente a ti, Señor. Abran su corazón y vean que tú eres la única solución de sus vidas, Señor. A ti te oramos, a ti te dirigimos, Señor, esta oración porque sabemos, Señor, que la solución para este mundo solo proviene de ti y a través de el Espíritu Santo, quien nos da los medios, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento para poder llevar a otros, Señor, esta sabiduría, este conocimiento que tú nos revelas a cada uno de nosotros. Entonces, que te damos gracias y te pedimos que obres en nuestros corazones cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues esta ha sido la palabra de hoy. Pues quiero invitarlos a que estemos conectados en cada día, en viendo estos videos y apoyándonos para que asimismo recibamos cada día el conocimiento que el Señor quiere darnos a nuestra vida. Entonces estaremos con un nuevo video muy pronto. Entonces, que Dios les bendiga.